El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Una cordial bienvenida a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en este espacio radial del Camino de la Felicidad. Una vez más, compartiendo con ustedes estas reflexiones y meditaciones que nos ayudan en ese crecimiento personal, que nos ayudan precisamente en ese proceso de perfeccionamiento de nuestra vida, teniendo claro y teniendo presente que nunca llegaremos a la perfección total, porque tenemos una serie de limitaciones constituidas en esencia por los aspectos culturales, por los aspectos formativos, por los aspectos psicológicos y por otras tantas situaciones que impiden precisamente tener un tipo de perfección. Pero teniendo eso en mente y teniendo eso claro, sí tenemos que tener una tendencia a esa perfección. Entendiendo, reitero, que no vamos a ser perfectos, hay que tender a la perfección. Y eso quiere decir que vamos a estar todo el tiempo perfeccionándonos, mejorando, buscando que nuestra vida dentro de este mundo pueda llevarse de la mejor manera. Y para eso hay que reflexionar, para eso hay que pensar. Hay gente, personas que nos la pasamos la vida entera sin meditar, sin pensar, sin saber siquiera y preguntarnos para dónde es que va nuestra vida. ¿Qué es lo que depara nuestro mundo? Y entonces no nos sentamos ni siquiera a pensar un poco en lo que debo hacer hoy para estar viviendo en un mundo mejor mañana. Nos hemos vuelto un mundo individualista, nos hemos vuelto un mundo competitivo, hemos perdido valores de solidaridad y valores de comunidad que tarde o temprano tendrán que empezar a emerger de nuevo si queremos de verdad tener una mejor convivencia. En este día, y retomando nuestro último programa, quiero seguir hablando de esas normas de vida o esas reglas de vida o de esas iniciativas que nos presenta Wayne Dyer, el doctor Wayne Dyer, del que tanto hemos hablado en nuestro programa, y que es una de esas personas, uno de esos maestros que dejó grandes enseñanzas a la humanidad. Uno de esos principios de vida que él siempre compartía era: todo es posible. Y luego de decir todo es posible, preguntaba qué queda por fuera de esa frase. Si todo es posible, ¿qué queda por fuera? Absolutamente nada. Todo es posible. Y cuando decimos que todo es posible, es porque todo, absolutamente todo, es posible. Es posible mejorar los aspectos de nuestra vida personal. Es posible, por ende, mejorar los aspectos de nuestra vida familiar. Es posible, por ende, mejorar los aspectos de nuestra vida común, de nuestra vida comunitaria, de nuestra vida social. El asunto está radicando, pensaría uno,
en el hecho de pensar que la solución tiene que venir de afuera. Lo que tanto hemos hablado es que es muy fácil señalar al otro, señalar al gobierno, señalar a las instituciones, señalar a la educación, señalar a esto, señalar a lo otro. Eso es lo más fácil del mundo. Señalar es lo más fácil. Señalar y juzgar es muy sencillo. Lo más complicado es aportar. Lo más complicado es dar soluciones. Lo más complicado es hacer, entrar en ese aporte que yo puedo dar para solucionar los problemas de la sociedad. Lo difícil es entender que el cambio viene desde adentro, que no lo puedo esperar desde afuera. Entender precisamente que todo lo que quiero que suceda en el mundo, tengo que cambiarlo interiormente. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, lo decía, si no estoy mal, Gandhi, y es una de esas enseñanzas también que podría permanecer en nuestra vida. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Como quien dice, lo primero que tiene que cambiar eres tú, tu interior, tu ser. Y a partir de ese cambio interior tendrá que darse naturalmente como efecto el cambio exterior. Y por ende, si queremos ver cambios desde lo exterior o en el exterior, tenemos que hacerlo desde el interior. Así que todo es posible. ¿Qué queda por fuera? Y esa pregunta se la hace uno cuando empieza a mirar que hay dificultades, que hay cosas que definitivamente no salen como uno espera, que se encuentra uno piedras en el camino, esto y lo otro, pero tiene uno que estarse preguntando de nuevo y reafirmando si todo es posible, que queda por fuera. Todo es posible. Todo lo que quieras plantearte en tu vida es posible. Métete eso a la cabeza, créelo, además. Otro de esos principios de vida: ten voluntad de contemplarte a ti mismo. Ten voluntad de contemplarte a ti mismo. Si estamos hablando del cambio interior, si estamos hablando de que lo que tiene que cambiar en nuestra vida está en nuestro ser, está en nuestro interior y que no podemos estarlo esperando afuera, también tengo que tener la voluntad de observarme, de contemplarme, de evaluarme, porque será la única manera entonces de encontrar, de entender cuáles son esas dificultades, cuáles son esas falencias, cuáles son esos errores como ser humano que puedo tener, que puedo cometer y que tengo que entrar a corregir, a enmendar, a mejorar. No es simplemente juzgar al otro y creer que yo soy perfecto. Al contrario, es entender que como no soy perfecto, tengo que contemplarme, tener esa voluntad de autoevaluarme, de mirarme cual si fuera un espejo y simplemente empezar a buscar en qué estoy fallando. Pero toda hora estoy mirando, lamentablemente, y pienso en qué está fallando el otro. Y se me olvida mirar a mi interior para decir en qué estoy fallando yo, en qué he fallado yo. Y se ve en todo. En todo tipo de relaciones se ve esta situación. El hecho de que a toda hora juzgo el comportamiento del otro, pero me olvido de evaluar mi propio comportamiento. Y entonces la culpa termina siendo de X, de Y, de Z, de lo que me dijo, de lo que me hizo. Y no me evalúo yo, qué pude haber hecho yo para que esa otra persona reaccionara de esa manera, para que esa otra persona hiciera lo que hizo, para que esa otra persona simplemente, no sé. Entonces, el asunto es tener la voluntad de contemplarnos a nosotros mismos y entender que nos equivocamos y entender que a veces tenemos el ego demasiado alto y entonces nos volvemos orgullosos y no somos capaces por un momento de agachar la cabeza y de decir, me equivoqué. ¿Y cuántas veces nuestros conflictos interpersonales se dan
por nimiedades, por cosas simples, por cosas sencillas, a las que no se les prestó atención y se fueron acumulando, y posteriormente eso hizo que todo colapsara. Entonces, qué bueno hoy poder empezar a contemplarnos a nosotros mismos. Contemplar este ser frágil que somos, pero a la vez ese ser poderoso que somos. Entender que podemos cambiar aquellas cosas, aquellos aspectos de nuestra vida donde quizá estamos fallando, pero que podemos a su vez valorar y entender de alguna forma esos otros aspectos que nos hacen grandes, esas habilidades, esas capacidades, esas posibilidades que el mundo me ha dado, que la vida, que la providencia me han dado, me han ofertado, me han donado, y también ponerlas entonces al servicio de los demás. Otro de los principios de Wayne Dyer, que es de los que estamos hablando el día de hoy, es renuncia a tu historia personal. Miren qué interesante esto. Renuncia a tu historia personal. Nos identificamos demasiado con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestras circunstancias, con nuestras experiencias. Dice él, al final me di cuenta que no necesito una historia personal. Y eso significa que tengo que soltar el pasado. Yo no puedo simplemente estar apegado, estar amarrado a una historia personal, porque eso implica que yo no me haga responsable de mi vida actual, porque voy a justificar mi comportamiento siempre en lo que pasó antes. Entonces, si estoy apegado al pasado, estoy a toda hora diciendo, es que yo soy así porque me pasó esto, porque me pasó lo otro, porque me trataron de esta manera, porque mis padres fueron así, porque me educaron de esta otra forma, porque esto, porque lo demás allá, porque no sé qué. Y empezamos a justificarnos en el pasado. La gran mayoría de problemas hoy de la sociedad radican en que nos quedamos apegados al pasado, que no somos capaces de pasar esa página y que no somos capaces de superar ese pasado y nos quedamos apegados a la historia personal. Estos días, viendo la cantidad de situaciones que suceden contemporáneamente, me ponía a pensar un poco en eso. Y veía yo esa polarización que existe en Colombia, por ejemplo, frente a los acuerdos, y esa cantidad de personas que hay apegadas al pasado, sin ser capaces de romper el pasado, sin ser capaces de soltar la sed de venganza, los resentimientos, los dolores, sin ser capaces de soltar ese pasado. Y esa otra parte que ha logrado soltar ese pasado, que trata de avanzar, que trata de seguir, pero que sigue pegada precisamente, frenada casi que a la sociedad por esa otra situación de no querer soltar el pasado. Ya es hora de soltar el pasado. Ya es hora de soltar la historia. Ya es hora de eliminar nuestra historia personal y por ende de ir soltando también nuestra historia social para empezar a construir una nueva historia, una historia que ya no esté supeditada a la excusa del pasado. Es que fue que hicieron esto, es que fue que hicieron lo otro, es que no podemos perdonar esto, es que no podemos perdonar lo otro, y nos quedamos allá atascados precisamente a la vida anterior, al pasado, a lo que ya fue. Renuncia a tu historia. Suelta tu pasado. Date cuenta que no necesitas una historia personal. Lo único que necesitas es empezar aquí y ahora, hacia adelante. Tienes solo el hoy. Tienes solamente el día de hoy. No tienes absolutamente nada más. Tienes este instante. El que estás viviendo ahora, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Eres totalmente consciente de tu presencia en este instante? ¿Eres totalmente presente? ¿Estás totalmente presente en este instante? Es una buena pregunta que nos tendríamos que hacer precisamente para poder avanzar en nuestra vida. Pero nos quedamos pensando en el pasado, pero nos quedamos amarrados al pasado, pero nos quedamos aferrados precisamente a aquello
o que nos hizo mucho bien o que nos hizo mucho mal, porque el amarre al pasado sucede exactamente igual en los dos extremos. Y es que nos quedamos pensando en el pasado porque el pasado pudo haber sido mejor. Es que todo pasado fue mejor, dicen muchos, porque quizá en esa época tuvieron sus negocios, tuvieron su éxito, tuvieron su carrera, tuvieron su buen trabajo, qué sé yo. Y entonces ahora no lo tienen y se excusan en eso. Es que yo fui amarrados a un pasado, amarrados a una historia. Y pasa para el otro lado, para aquellos que también su pasado fue difícil, entonces no son capaces de avanzar y se quedan pensando en el pasado. Es que no lo hago, es que no lo logro porque me ha ido muy mal, porque me pasó esto, porque me pasó lo otro, porque me dejó mi mujer, porque, bueno, qué sé yo, porque me quebré en los negocios, por lo que sea. Y empezamos a buscar excusas en el pasado. Nos aferramos a esa historia personal y creemos que somos en esencia el pasado. Y resulta que no, nosotros somos en esencia el presente. Pero nos quedamos pensando en eso, dolidos, cabizbajos, resentidos y demás por quedarnos en el pasado. Renuncia a tu historia personal. Un consejo hoy, dado precisamente dentro de esos principios, reitero, de Wayne Dyer. Renuncia a tu historia personal. En el siguiente punto hay algo bien interesante. Este principio me llama la atención porque casi que diría uno está en contravía de muchas formas en que otros grandes pensadores lo dicen. Y este principio reza lo siguiente: piensa en pequeño y lograrás grandes cosas. Piensa en pequeño y lograrás grandes cosas. Hay algo bien interesante alrededor de esto, porque a uno le dicen y normalmente lo hablamos así, sueña en grande. Y entonces muchos podrán decir que este principio está en contravía de eso, y yo les digo, no está en contravía. Escuchemos la diferencia. Escuchemos la diferencia. Yo puedo decir sueña en grande, pero debo decir piensa en pequeño. Son dos conceptos diferentes. Sueña en grande, pero piensa en pequeño. Y eso quiere decir, ojo, que tengo que tener metas altísimas en la vida, por supuesto que sí. Altísimas. Lo más alto, poner la vara, lo más alto que podamos. Eso está bien. Como en las competencias, ¿no? Como hace unos días que estábamos viendo todo ese tipo de situaciones en los Olímpicos. Claro, entre más alta la vara, las marcas y demás. Sueña en grande, pero piensa en pequeño. ¿Y qué es pensar en pequeño entonces? Es hacer lo que tengo que hacer en el día a día. Yo no puedo tratar de pensar en las tareas del año, pero puedo pensar en las tareas de hoy, de esta primera horita del día. Y luego de la segunda y siguiente hora del día. Y luego en la hora del mediodía, y luego en la tarde, y luego en la noche. Y lo hago por tareas. Piensa en pequeño. Es decir, ejecuta en pequeño. Y de esa manera se logran grandes resultados. Es como la persona que coge una bicicleta. Al principio es muy difícil. Y uno dice, qué rico coger una bicicleta e ir hasta Medellín. Sí, eso es soñar en grande. Pero si usted se monta por primera vez a una bicicleta, le aseguro que llegando a la Chorrera está cansado. Entonces usted tiene que pensar en pequeño. Soñar en grande, algún día va a ser el recorrido hasta Medellín. Pero tiene que pensar en pequeño porque el primer día, si acaso hasta la Chorrera, el segundo día avanzará un poco más, al tercer día un poco más, y así por el estilo. Hasta que llega el momento en que coges la cicla y simplemente te montas en ella y disfrutas 2, 3, 4 horas de recorrido y ya estás en esa situación de mejora en tu estado físico y en todo eso que representa. Eso por colocar un ejemplo. Y así por el estilo con muchas cosas. Con muchas cosas en la vida personal. Se hacen a pocos. Se hacen precisamente haciendo las cosas en pequeño. Y pensar en pequeño no es soñar en pequeño. Se sueña en grande, se piensa en pequeño para lograr grandes cosas. Es decir, se hacen los pequeños pasos del día a día.
¿Qué te toca hacer hoy? Piénsalo y hazlo de la mejor manera. Hazlo impecablemente. Hazlo cual si fuera una obra de arte, como lo hemos hablado durante estos días en nuestro programa. Y por último, cuenta buenas historias. Resulta que las personas autorrealizadas son indiferentes ante el resultado. Ojo, las personas autorrealizadas son indiferentes ante el resultado. Todo lo que hacen lo hacen por la simple pasión de hacerlo, por el simple gusto de hacerlo. La próxima vez que vayas a hacer algo, que vayas a emprender algo, no lo hagas por el resultado. Hazlo por la alegría de hacerlo. Hazlo por la sensación de satisfacción que tendrás al hacerlo. Hazlo por la pasión con la que deseas realizar esa acción. Sé indiferente ante el resultado. Sé indiferente ante el resultado. Busca lo que te apasiona, busca lo que te enamora, busca lo que te llena, busca lo que te hace pleno y hazlo. Hazlo con todas las ganas, hazlo con toda la pasión, hazlo con todo el amor. Y deja de pensar en los resultados. Los resultados están hechos por la sociedad de consumo que nos ha mostrado unos prototipos de éxito que no deben ser tus prototipos de éxito. Recuerda que nuestro prototipo tiene que ser de felicidad, de plenitud. Y ya lo hemos hablado lo suficiente en nuestro espacio radial. Dejemos de buscar el éxito y empecemos a buscar la felicidad. Dejemos de buscar esa realización externa y empecemos a buscar nuestra realización interior, nuestra realización personal, nuestra plenitud. Cuando entendamos eso, vamos a hacer las cosas ya no porque me feliciten, ya no por plata, ya no por nada de esas cosas externas, sino por amor, por el simple hecho de tener pasión al hacerlo, por las simples ganas de hacerlo. Y cuando entiendo eso, entonces hago mi trabajo de la mejor manera, me implico en él. Lo hago con tantas ganas que lo convierto precisamente en algo artístico. Como aquel músico que toma su piano o su instrumento musical y que efectivamente lo hace con tal maestría que nos enamora. Así debe ser nuestra vida, nuestros actos y todo lo que hagamos. Hagámoslo por convicción, por amor y convirtámoslo en una obra de arte. En una obra de arte. Que habrá gente que no valore tu trabajo, que habrá gente que te critique, que habrá gente que trate incluso de enlodarte. Déjalos, no importa. También hay otros que contemplarán con amor tu obra de arte, que contemplarán y valorarán aquello que tú haces con tanto cariño, con tanto amor, con tanto fervor, con tanta pasión. Y eso es con lo que te tienes que quedar, precisamente con la virtud, con la capacidad, con el gusto de hacerlo. Esa es pues la invitación a través de nuestro programa el día de hoy. Cuenta buenas historias. Contar buenas historias significa eso, significa hacer lo que tienes que hacer de la mejor manera y cuando lo tienes que hacer. Son muchas las maneras de mejorar nuestra vida. Recuerda que lo tienes que hacer desde tu interior. No te quedes esperando que otro lo haga. No te quedes criticando al otro. No te quedes criticando. Aporta, vive, entrégate y haz lo que tienes que hacer por el simple gusto de hacerlo. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad.
Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.